Hola, espero que te encuentres muy bien. En el video de hoy tendremos una recopilación de las pistas que Oda nos fue dejando sobre las Akuma no Mi de los miembros del Tobiroppo. Bueno, más bien de las frutas de Black Maria, Sasaki y Who's Who. Entre las pistas de las que hablaremos hoy, hay algunas que fueron muy evidentes, otras no tanto, y algunas que Oda solo puso para confundirnos y hacer que nos equivocáramos al tratar de predecir las frutas de estos tres. No te hago la espera más larga y arranquemos. Para comenzar, vayamos con las más evidentes primero. Número 1. Algunos capítulos después de la presentación oficial de Who's Who, Oda nos mostró parte de su tripulación junto al miembro del Tobiroppo, mientras estos deciden si deben perseguir a los intrusos recién descubiertos, ya sabes, Luffy y compañía. Esto sucede en el capítulo 981. El punto aquí es que, como puedes ver en la imagen, todos los subordinados de Who's Who tienen una temática felina, ya sea con disfraces como las bellas damas o con facciones de gatos, que posiblemente sean usuarios Smiley. Esto liga fuertemente la imagen de este miembro del Tobiroppo con los felinos. Número 2. Ahora vamos con una de Black Maria, y probablemente la más evidente de todas. En el capítulo 997 podemos ver que Sanji corre en auxilio de una dama, que estaba sufriendo en las manos de un abusivo señor, o por lo menos eso es lo que Sanji pensaba, pues una vez rompe la puerta para entrar, cae en una telaraña que estaba detrás de la delgada puerta. Acto seguido queda atrapado al igual que una mosca. Esto por sí solo no dice mucho, pero ninguno de los subordinados de Black Maria tiene características de araña. Y claro, el lugar es precisamente en donde se encontraba encuartelada la bella mujer. Número 3. Para reforzar el punto anterior, poco después de que nuestro cocinero cayera en la trampa con esa gigantesca telaraña, en el mismo capítulo 997 se nos muestra que Sanji se encuentra atado frente a la gran dama del Tobiroppo. Lo interesante aquí, y la pista que Oda nos dejó, es que el cocinero curiosamente está atado con seda de araña, o hilo, dile como gustes. La cuestión es que ninguno de los subordinados de Black Maria tenía ninguna referencia a los arácnidos, y viéndolo ahora en retrospectiva, no te hace preguntar quién rayos ató a Sanji con esa telaraña. Evidentemente, hoy que ya sabemos cuál es la fruta de la gran chica, la respuesta resulta evidente. Número 4. Ahora vamos con una que es más general que nada. No es una pista directa para uno en específico, sino para todo el grupo del Tobiroppo. En el capítulo 989, Hyogoro se percata de que no están logrando nada derrotando a pequeños alevines y solo desperdician energía por sus grandes números. La pista en esta parte es cuando el anciano dice que Denjiro habló del Tobiroppo y se refiere a ellos como dinosaurios. Esta era una pista con doble sentido. De primeras, es fácil que llegáramos a pensar que todos los miembros del Tobiroppo tenían Akuma no Mi de dinosaurio, como Page One o X-Drake. Pero ahora, viéndolo en una posición en donde sabemos qué fruta tiene cada uno, también podemos interpretarlo como que todos los miembros del Tobiroppo tenían frutas del diablo Zoan prehistóricas. Lo que es seguro es que Oda colocó esta pista para desorientarnos y que no acertáramos en nuestras predicciones. Número 5. Para esta pista tendremos que ir al capítulo 983, que fue el capítulo en donde se nos revela que Ulti-chan es usuaria de una Akuma no Mi prehistórica. Bien, esto es un poco complicado, pero el solo hecho de que la fruta de Ulti fuese prehistórica ya nos da un patrón. Quiero decir, con ella ya tendríamos 3 integrantes del Tobiroppo con estas Zoan tan especiales. Uno no es nada, 2 usuarios coincidencia, pero 3 usuarios ya nos decía a gritos algo. Y si lo juntas con el punto anterior que sucede en el capítulo 989, pues sí que esto
toda una pista por parte de Oda. Número 6. Ahora una pista para la fruta de Sasaki. En el capítulo 993, poco después de que King dé la ubicación de Yamato y compañía, vemos aparecer a Sasaki, liderando un grupo de subordinados, el cual se presenta como división acorazada o armada, dependiendo de la traducción que leyeras, y en realidad no importa. Al final se refiere a lo mismo, una división de infantería, para que nos entendamos mejor. Si estuviéramos en un juego, serían un grupo de tanques. La cuestión es que hoy ya sabemos que la Akuma no Mi de Sasaki es la del Triceratops. Esta es una clara referencia a la apariencia de este dinosaurio, que se asocia mucho a la defensa, aunque en realidad no es así, según estudios recientes. En fin, no vine a hablarte de paleontología, así que vayamos a la siguiente. Número 7. La siguiente pista la tuvimos en el mismo capítulo 993, de hecho en la misma escena, pues Sasaki no solo resultó ser el líder de este grupo, sino que también apareció usando de montura a un gran rinoceronte. Curiosamente, el rinoceronte se suele asociar por apariencia al Triceratops, así que la pista de Oda fue bastante clara, sobre todo ya que sabemos cuál es la fruta del miembro del Tobiropo. Es importante aclarar que este dinosaurio no es algún tipo de ancestro prehistórico del rinoceronte, por lo menos no hasta donde sé. Número 8. Para esta pista tendremos que ir al capítulo 996, en el que podemos ver a los subordinados de Sasaki en combate contra Yamato, y vemos que todos están equipados con escudos y armas de fuego. Este punto no solo haría referencia una vez más a los atributos defensivos y ofensivos que se le atribuyen al Triceratops por su apariencia, sino que además reforzarían aquello que te dije hace un rato sobre que son un grupo de tanques. Bueno, dejemos las bromas de lado y continuemos. Número 9. En el capítulo 986 podemos ver una vez más a Hushu con una de sus subordinadas, llevando una máscara de felino. Oda ligándonos nuevamente la imagen de Hushu con los Nekos. Número 10. Oda se dio tiempo de colarnos una pista incluso a 2 escenas antes de revelarnos la Akuma no Mi de Hushu. Cuando Jinbei decide quedarse a enfrentar a los enemigos en el 4º piso para que Luffy continúe, podemos ver que todos los enemigos tenían forma felina. Si bien no podemos distinguir exactamente qué tipo de felinos son, ya que se encuentran entre sombras, es claro y evidente que era una referencia a su líder, quien tiene la Neko no Mi, modelo prehistórico dientes de sable. Número 11. La siguiente pista estaba escondida y era muy confusa. En un par de ocasiones pudimos ver a Black Maria tocando la biwa. Esto por sí solo no la relaciona a las arañas, o por lo menos no lo parece. Pero curiosamente la biwa es un instrumento musical empleado para atraer a las víctimas de la Horogumo, un ser de la mitología japonesa que suele ser representada con un cuerpo de araña y la parte superior de mujer. Bien, dije que esta pista era confusa porque era fácil pensar que la fruta de Black Maria resultaría ser la de este ser mitológico, pero si tenemos en cuenta alguna de las pistas anteriores, también era posible entender que la referencia era a la parte arácnida y no al ser en sí. Claro, ahora que lo podemos ver en retrospectiva sabiendo cuál es la fruta de la bella dama, es fácil llegar a una conclusión obvia, pero en ese momento estoy seguro que fue una pista para confundirnos, en lugar de darle luz al asunto. El Sensei Oda a veces es bastante malvado. ¿Sabes qué? Pensé en terminar las pistas aquí, pero parece que te está gustando, así que te daré una extra. En el capítulo 981 se nos hace saber que Black Maria es la encargada del Salón del Placer en Onigashima. Lo que podríamos considerar una pista es que la Horogumo
Gumo, de la que acabamos de hablar, también se le conoce como la araña de la vida galante. Bueno, en realidad se le conoce como la araña con la palabra P, pero como quiero monetizar esto no lo diré. Y claro, si a esto del epíteto de la Gumo le sumamos la actitud seductora de la gigantesca mujer, hace un encuadre perfecto, ¿no lo crees? ¿Qué? ¿Aún sigues por aquí? Supongo que quieres otra. Vamos con el pilón, como dicen en mi tierra. En el capítulo 996 se define el rival de Sasaki. Curiosamente es nuestro carpintero en su Frankie Shogun. El punto aquí es lo curioso que resulta que su enemigo sea precisamente un robot que parece más un tanque que otra cosa, y que para hacer más interesante las cosas tiene un cuerno en la cabeza. Ya me dirás tú si solo es una coincidencia o el Sensei Oda lo hizo a propósito. La verdad sea dicha, este tipo de videos en donde damos un vistazo al pasado y vemos las pistas que Oda fue dejándonos en el camino sobre alguna revelación me parecen muy interesantes de realizar, pero también requieren mucho trabajo de campo, es decir, hay que leer muchos capítulos para recopilar la información. Dicho esto, sigue valiendo la pena. He pensado en la forma que terminó Kozuki Oden y recordando el pasado, Oda nos dio señales de cómo es que Oden encontraría su final desde Pun Hazard. Posiblemente sea el siguiente video de este tipo. Claro, si tienes alguna otra revelación o acontecimiento que te gustaría para el siguiente video de esta sección, siéntete libre de sugerirlos. Te estaré leyendo en los comentarios. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Ya que has llegado hasta aquí, parece que te ha gustado el video, así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este. No te olvides de activar la campanita, así como todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Y claro, si quieres ayudar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir. Ahora sí, terminado el spam, va siendo hora de despedirnos. Por favor, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.